y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, tenemos hoy, que es el cuarto domingo de Cuaresma, se llama Letare, por el introito, uno de los evangelios sobre la multiplicación de los panes, San Juan. Y sin duda que muchos relacionan este portentoso milagro de Cristo con la Santa Comunión y con la Santa Misa, aplicando un sentido traslaticio o figurado como símbolo, porque el sentido propio es el hecho tal cual, fue un milagro impresionante de Dios nuestro Señor Jesucristo. O sea, el hecho concreto es lo que pasó, un milagro impresionante, pero por traslación o símbolo se le suele aplicar muy comúnmente a la Santa Comunión y a la Santa Misa. Como decíamos recién, en ese sentido de la Santa Comunión o la Santa Misa, por ello nos da pie, y queremos hacerlo para hablar de esta última, de la Santa Misa. Pero ya desde el principio queremos aclarar algo, que esa aplicación que algunos hacen por el milagro de Cristo a la Santa Comunión, por haber comido el pan milagroso que hizo Cristo, la manducación, en este caso la Santa Comunión es un efecto de la misa, pero no es la esencia de la misa. ¿Por qué quiero aclarar eso? Porque es muy importante para no caer por el tema de la manducación, de recibir la comunión, en un error protestante y herético, no solamente los protestantes, sino el modernismo que padecemos los católicos, cuando muchas veces se llama a la misa la Cena del Señor. No. Entonces eso va a ser una de las explicaciones de la Santa Misa, con lo cual tomó pie de este milagro de Cristo de la multiplicación de los panes. Comencemos entonces diciendo qué es la Santa Misa. Es el mismo sacrificio de la cruz de Dios nuestro Señor Jesucristo. Ningún católico podría, en teoría al menos, ignorar eso. La Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz de Dios nuestro Señor Jesucristo, pero incruentamente renovado en el altar. Es el mismo sacrificio y no uno distinto, ni siquiera numéricamente distinto, como si el Padre hiciera el mismo sacrificio de la cruz, pero dos veces. No, ni siquiera así. Es el mismo hasta numéricamente. Es el mismo y único, si ustedes quieren, sacrificio de la cruz que el Padre hace de nuevo en el altar. Pero no por segunda vez el sacrificio de Cristo, no, el mismo. Esa es la doctrina católica. Pensamos y decimos nosotros que por ello, por ese hecho de ser el mismo, hay un nexo, algo muy misterioso, que entrelaza fuera del tiempo lo que un sacerdote hace en el altar, la Santa Misa, con lo que le ocurrió a Cristo hace 2000 años. Hay algo que nos supera, pero como no estamos hablando de dos cosas distintas, sino de la misma cosa, hay algo ahí muy misterioso. Es el mismo sacrificio de Cristo en el Monte Calvario. Y no sé si mi expresión es incorrecta con esto que yo expreso de ese nexo por encima del tiempo, y yo lo digo atemporal, fuera del tiempo, algo espiritual que conecta lo que hace un sacerdote en el altar con lo que le pasó a Cristo, atemporal, digo yo. Sea como fuere, porque eso lo digo yo, sea como fuere, el punto de doctrina católica central es que la Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz y no uno distinto. El mismo catecismo del Concilio de Trento nos da esta enseñanza y dice literalmente así: es uno y el mismo sacrificio el que se ofrece en la misa y el que se ofreció en la cruz, así como es una y la misma ofrenda, es a saber, Cristo, Señor nuestro, el cual solo una vez, vertiendo su sangre, se ofreció a sí mismo en el ara de la cruz. Falsamente los protestantes acusaban, y creo que siguen acusando, los mal llamados cristianos, acusaban, y digo yo, y acusan todavía, a los católicos de hacer de la misa un sacrificio nuevo y distinto. Es una de las tantas acusaciones de los protestantes en contra de los católicos, como si hiciésemos un sacrificio nuevo y distinto del sacrificio de la cruz. Y eso es falso, y ahí tienen la misma enseñanza a través del Concilio de Trento con su catecismo. La sesión 22 del Concilio de Trento
fue dedicada exclusivamente al santo sacrificio de la misa, y queríamos, después de unas enseñanzas, el Concilio de Trento da cánones de condena a cosas que son malas. Entonces les queríamos compartir 2 cánones de condena, son más, del Concilio de Trento. Uno de ellos dice así. Y la expresión en estos cánones cuando dice sea anatema, significa sea condenado, eso en el lenguaje. Dicen así los 2 cánones que yo les traigo a colación. Si alguno dijere que en el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, sea anatema. Y el otro canon dice, si alguno dijere que el sacrificio de la misa solo es de alabanza o de acción de gracias, esta acción de gracias es muy importante porque la gente moderna, como somos malamente los católicos hoy, le dicen a la misa Eucaristía. Eucaristía es acción de gracias. Está condenando Trento eso. Entonces dice, si alguno dijere que el sacrificio, ya voy a volver sobre eso de la Eucaristía, si alguno dijere que el sacrificio de la misa solo es de alabanza o de acción de gracia o mera conmemoración o puro recuerdo del sacrificio cumplido en la cruz, pero no propiciatorio, la misa sí es propiciatoria, pero no propiciatorio, sea anatema, sea condenado. Algunos protestantes no niegan totalmente la noción de sacrificio y pueden llegar a llamar a la misa como sacrificio, sí, pero de acción de gracias nomás, lo que acaba de condenar Trento. No un sacrificio propiciatorio. Propiciatorio, la verdad, nos enseña la doctrina católica, significa que gracias a la misa, el ser humano se hace, Dios es propicio al ser humano para perdonar los pecados, la Santa Misa también para expiar y pagar por los pecados. Los protestantes también reducen la misa a un simple recuerdo de lo que pasó en la cruz, memorial. Volviendo a los principios de la verdad, los principios católicos, esa realización de nuevo, renovación se dice, del sacrificio de la cruz, en la misa se da por la consagración, pero por la doble consagración y por separado del cuerpo y de la sangre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sacrificio determinado en la Santa Misa, especialmente por las palabras de la forma de la consagración de la sangre, las cuales hacen la determinación en cuanto al sacrificio de la cruz. Y el punto de ser un sacrificio incruento, como enseña la verdad, la doctrina católica, en ese caso a diferencia del Calvario, está referido a que en la Santa Misa, por la realización de nuevo del sacrificio de la cruz, no se hace, sin embargo, sufrir otra vez a Cristo y tampoco en nueva efusión física de la sangre de Cristo, como en la cruz, pero el hecho de que no haya nueva efusión física de la sangre de Dios nuestro Señor, tiene razón de ser no por renovar el sacrificio, tiene razón de ser no por el poder directo del sacrificio con la doble consagración que hace el sacerdote por separado, sino que eso ocurre, lo incruento, por el estado en que está Cristo ahora, porque por la misa yo lo hago presente realmente a Cristo como está, hoy está glorioso en el cielo, o sea que el hecho de que sea incruento se relaciona con el estado de Cristo hoy, resucitado y glorioso. La misa con su presencia real es esto último. Volviendo para atrás, al principio decíamos de los que llaman cena a la misa, sobran en este mundo de los católicos con lo mal que andamos, y no queremos más católicos, o por lo menos nuestros fieles, que jamás llamen a la misa la cena del Señor. La misa no es la cena, es el mismo sacrificio de la cruz. Todos estos errores, herejías que nos tocan por todo esto moderno que padecemos los católicos, y creo, por ese desorden en que estamos, creo que incluso algunos misales de los que se llaman tradicionales con la misa en latín llegan a ponerle cena a la misa. No puede ser, no puede ser. Y si alguna vez ustedes pueden llegar, eso sí puede pasar, a ver en los escritos de algún santo, en una poesía o hasta en la liturgia, si ustedes llegan a ver que se encuentra allí la expresión la Santa Cena del Señor, a veces
no recuerdo en este momento, pues puede llegar hasta esa expresión tal vez en un escrito de un santo, sepan que es un sentido traslaticio, impropio, porque se quiere hacer hincapié en el alimento de nuestra alma por la Santa Comunión del cuerpo de Dios, pero eso no es la misa. La misa no es la cena. Ese aspecto de manducación o recibir la comunión para alimento del alma es un efecto fruto de la misa. Y puede haber algún santo que en algún texto quiere hacer hincapié en el tema de recibir la comunión, pero la misa no es eso. Eso es un efecto de la misa, poder alimentar el alma. Y cuando uno piensa alimento, en la cena se come algo, cena, alimento, a eso se presta para las confusiones. Es un efecto de la misa que nosotros podamos alimentar nuestras almas, pero la misa es el mismo sacrificio de la cruz. En segundo lugar, y ya que hemos nombrado a los protestantes, mal llamados cristianos, veamos un poco qué han dicho ellos sobre estos temas. Y no saldrán de su asombro al ver y oír tantas cosas muy similares con la nueva misa, o misa moderna, o misa de Pablo VI, como ustedes le quieran llamar. Con mayor razón debemos hacer esto, puesto que Francisco festeja este año, hablando de los protestantes, los 500 años de la herejía protestante. O sea, los católicos debemos festejar una herejía ahora. Entonces viene a propósito. Y les voy a traer a colación, primero, algunas enseñanzas del mismo Martín Lutero, evidentemente, creo que todos saben que fue un hereje que hizo muchísimo daño. Él decía, entre otras cosas, escuchen, el elemento principal de su culto, está hablando del catolicismo, el elemento principal de su culto, la misa, es la mayor de las impiedades y abominaciones. Miren cuánto quería Lutero, que era sacerdote apóstata, miren cuánto quería la misa él. Y sigue acusando a los católicos. Hacen de ella un sacrificio, o sea, protesta Lutero que los católicos hacemos de la misa un sacrificio. La misa no es un sacrificio, Lutero, o la acción de un sacrificador. Vemos en ella un sacramento. Llamémosla bendición, llamémosla Eucaristía. ¿Cuántos católicos modernos le andan diciendo hoy a la misa, vamos a la Eucaristía? ¿A qué hora es la Eucaristía? El sacerdote celebró la Eucaristía. Miren qué perlita. Lutero, el hereje Lutero, dice, no llamemos a la misa un sacrificio, la llamemos Eucaristía. Y los católicos modernos, como estamos hoy, le dicen Eucaristía a la misa. A mí más de un feligrés, por ahí se dice, padre, ¿la Eucaristía? ¿A qué hora es la Eucaristía? Lo hacen sin maldad, es por el problema de todo el ambiente en que nos movemos. Pero Lutero decía, no le digamos sacrificio, le digamos Eucaristía. Lo sigo leyendo a Lutero. Entonces le digamos Eucaristía o memoria del Señor. La definición oficial, yo se lo voy a decir, de la misa moderna, es para celebrar la memoria del Señor. Es gravísimo todo esto. Sigamos adelante con Lutero. Decía Lutero también, es un error manifiesto e impío el ofrecer o aplicar la misa por los pecados. El primer, o una de las cosas más importantes de la misa es aplicarla por los pecados. Y Lutero, por supuesto, que va en contra de eso. Como satisfacción por los pecados o por los difuntos. Los cristianos protestantes odian que se hable de rezar por los difuntos, como Lutero. El Santo Sacramento no fue instituido, sigue diciendo este hereje, el Santo Sacramento no fue instituido como un sacrificio ofrecido por el pecado, sino para despertar nuestra fe y consolar las conciencias. Esta abominación que llaman ofertorio, una de las partes más importantes de la misa, dice Lutero, casi todo suena y huele a sacrificio. Fíjense cómo odia el protestante el tema del sacrificio de la misa, y eso es la misa, el sacrificio de la cruz. Y ahora les traigo a colación dos pequeñas citas más, en este caso no de Lutero, sino de otros protestantes, pero de la misma época del siglo XVI, protestantes de Inglaterra, en este caso. Traten de hacer relaciones con la misa moderna, escuchen. Estos protestantes de Inglaterra decían así, el altar tiene que ser sacado inmediatamente de todas las iglesias y reemplazado por una mesa. En el 90% de las iglesias católicas han destruido los altares hermosísimos y antiguos y han puesto la mesa
ahí adelante. Ya en el siglo XVI, 1500, los protestantes de Inglaterra, o un poquito después, decían esto, creo que 1500. La forma de mesa hará pasar mejor a las personas simples, las hará pasar de las opiniones supersticiosas de la misa papista al legítimo uso de la cena del Señor. Letra por letra. Tenemos que conseguir, decían esos protestantes de Inglaterra, que los católicos dejen su misa y pasen a la cena del Señor. La definición oficial de Pablo VI dice para celebrar la cena del Señor. Porque un altar, siguen diciendo estos protestantes, sirve para ofrecer un sacrificio. Obvio, el altar es para el sacrificio. Pero la mesa sirve para comer. Nadie puede negar que la forma de mesa es más indicada para participar en la comida del Señor. Miren los problemas en que estamos hoy, los así dichos católicos modernos. Escuchemos ahora la definición entonces. Eso en teoría son los protestantes. Escuchen la definición oficial, original, de la misa moderna cuando Pablo VI la impuso. Año 1969, dice así: la cena del Señor o misa, ya arranca con la cena del Señor. Es la sagrada sinaxis o asamblea del pueblo, o sea, la cena o la misa es que gente esté reunida. No, es el sacrificio de la cruz. Bajo la común presidencia del sacerdote, otro concepto protestante, para celebrar el memorial del Señor, el recuerdo de Cristo. Lutero y estos herejes de Inglaterra hicieron toda la definición de la misa moderna en su versión original. Después le agregaron algunas cosas. Así salió cuando por primera vez el mundo católico, entre comillas, se enfrentó a eso que le dicen misa moderna. En esta definición ven lo primero que dice cena del Señor. Sigue un poquito más adelante: la misa es la reunión del pueblo. Nada que ver, la misa es el sacrificio de la cruz. Haya o no haya feligreses, una misa está en misa con o sin feligreses, para celebrar el recuerdo de Cristo. Un punto tercero muy breve, porque todo se relaciona con todo, y hemos escogido en tercer lugar el famoso, digo yo famoso, sí es famoso, motu propio de Benedicto XVI, Summorum Pontificum, año 2007, y con mayor razón, puesto que en el supuesto ámbito tradicional de los católicos, y más aún en los que se llaman o son llamados de la línea media, hay muchísima gente que defiende este documento de Benedicto XVI. Este documento es malo y muy malo. En él se determina que la falsa misa, la misa moderna, eso es la regla en el catolicismo, y le dicen ahí técnicamente rito ordinario, y que la misa de siempre, esta misa, la verdadera misa, eso es la excepción, rito extraordinario, inaceptable una cosa así. Y supuesta gente del ámbito tradicional defiende eso. Monseñor Williamson defiende eso. Perdón, el padre Trincado defiende eso. Qué vergüenza, qué desastre en el estado donde estamos. La misa moderna no representa nada, y no es ni la regla ni no regla, es algo malo la misa moderna. El único rito romano está representado por lo que ustedes ven aquí, celebrado sobre el altar. Eso es el rito romano. Y ese documento no solamente avanza sobre lo que les acabo de decir, sino llega a decir que tanto la moderna como la de antes son dos formas del mismo rito. No, señor, no son ninguna dos formas del mismo rito. El único rito romano está representado por lo que rezamos aquí. La misa moderna no representa nada, es algo protestante la misa moderna. Y hay otros temas implicados, pero no me quiero extender. Entonces, para ir tratando de dar una conclusión, la misa moderna es una misa, y entre comillas misa, porque hay hasta dudas de la validez, es una misa absolutamente ilegítima, rito protestante, o por lo menos protestantizado, rito ecuménico para mezclar las religiones, que creemos sirve o servirá para la religión mundial del falso profeta y del anticristo,
creemos servirá de pasaje hacia esa religión mundial. Además, esa misa es un rito entonces no católico. Esa misa moderna es un rito no católico. Por eso a esa misa no se debe ir. Salvado lo que dicen los teólogos tradicionales, lo que se llama asistencia pasiva, pero hoy no voy a explicar. A esa misa no se debe ir. Y ustedes, queridos fieles, entonces aprovechen el hecho de tener la posibilidad de asistir a la verdadera misa, la misa de siempre. Y como les decía hace poco, cuando empezó la Cuaresma, piensen, en esta Cuaresma ya hemos transitado la mitad, más de la mitad si quieren, en aquello que decíamos que todo católico, por la Cuaresma, debe o debería hacer los actos cuaresmales, oración, penitencia o sacrificio y limosna, más que en otras épocas. Un católico puede hacer siempre, pero más en Cuaresma esas cosas, y que dentro de esos actos cuaresmales les hemos insistido y les volvemos a insistir: venir a misa entre semana, venir a misa entre semana, valorar la misa, un excelente acto cuaresmal, o tal vez el mejor que pueden hacer. La misa, vean los 3 actos cuaresmales. La misa es la mejor y más importante oración que tenemos los católicos. Primer punto de la Santa Religión Católica. Segundo, penitencia o sacrificio. Yo les decía, San Vicente Ferrer, en el siglo XIV, donde no había estos problemas de la misa moderna, decía que ir a misa equivalía, ya les dije, a una semana a pan y agua. Tremendo santo la comparaba así. Hoy en día, ya no siglo XIV, siglo XXI, con todo lo que implica esta enloquecedora vida moderna, con los trancones, el tránsito, el cansancio, los problemas del trabajo, los horarios, el estrés, el tiempo que lleva a moverse en estas ciudades monstruosas y gigantescas. Con todo eso, ir a misa, a la verdadera misa obviamente, equivale no a una semana a pan y agua, digo yo, equivale a un año a pan y agua, con todo lo difícil que es hoy en día poder asistir a misa. Pagar los pecados, menos purgatorio, rezar por sus seres queridos, rezar por ustedes, obtener gracias de Dios. Si este santo, 7 siglos atrás, la comparaba así, hoy en día no es una semana a pan y agua, equivale a un año a pan y agua, venir a misa. Ahí tiene la segunda obra de Cuaresma, penitencia o sacrificio. Y la tercera, venir a misa por los gastos del transporte, el tiempo, es limosna. Y es limosna de la mejor, porque es limosna para vuestras almas. Si ustedes quieren, es limosna para ustedes mismos, pero es la mejor, porque es hacer bien al alma. La mejor limosna. Entonces, fíjense que no les coja la Semana Santa sin haber hecho actos cuaresmales, y les vuelvo a decir, creo que el mejor es hacer esfuerzos por venir a la Santa Misa. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.